La ansiedad y la preocupación son un problema muy grande en el mundo de hoy. ¿Quieres controlar tu mente y vivir sin tanto estrés? Tú puedes tener paz incluso cuando el mundo es caótico. La solución no está fuera, la solución está en tu mente. En este vídeo vamos a ver 4 lecciones de la filosofía estoica. Estas lecciones son herramientas simples para que tengas el control total. ¡Empecemos! La dicotomía del control. ¿Sientes ansiedad? ¿Te preocupas por cosas que no puedes cambiar? Muchas personas viven con estrés cada día. Se preocupan por el futuro, por lo que otros piensan, o por errores del pasado. Quieren controlar todo, pero eso es imposible. La filosofía estoica nos enseña una lección muy importante. Solo hay 2 tipos de cosas en la vida. Primero, las cosas que puedes controlar. Segundo, las cosas que no puedes controlar. ¿Qué puedes controlar? Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu trabajo y tus ideas. Solo eso. ¿Qué no puedes controlar? El clima, la opinión de otras personas, el pasado, el futuro, la economía, las enfermedades. Imagina que vas a tomar un autobús. Puedes llegar a tiempo a la parada. Puedes preparar tu billete. Puedes ser amable con el conductor. Todo eso está bajo tu control. Pero no puedes controlar si el autobús llega tarde. No puedes controlar si hay mucho tráfico. No puedes controlar si el autobús se rompe. Si el autobús llega tarde, no es tu culpa. Si el autobús se rompe, no es tu culpa. Solución. Los estoicos dicen: concéntrate solo en lo que puedes controlar. No pierdas energía en lo que está fuera de tu poder. Acepta que muchas cosas son externas a ti. Cuando aceptas esto, tu mente está más tranquila, la ansiedad disminuye. Empiezas a vivir con más paz. 2. El juicio interno. ¿Por qué un pequeño problema puede convertirse en una gran preocupación? A veces, una pequeña dificultad se hace muy grande en nuestra cabeza. Una crítica se vuelve un gran insulto. Un error pequeño se convierte en un gran fracaso. ¿Por qué pasa esto? El estoico Epicteto dijo una frase famosa: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto significa que no es el evento lo que nos hace sentir mal, es lo que pensamos del evento, es nuestro juicio. Si alguien te dice, no me gusta tu idea, esa es solo una frase, es un evento externo. Pero tu mente puede transformarlo en soy un fracaso, nadie me valora. Y ahí empieza la ansiedad. Imagina 2 personas, las 2 pierden su trabajo. La persona A piensa, esto es terrible, mi vida ha terminado, soy un inútil. Esta persona siente mucha ansiedad y no busca otro trabajo. La persona B piensa, es una oportunidad, voy a aprender algo nuevo, voy a buscar un trabajo mejor. Esta persona siente tristeza, pero no ansiedad. Busca un nuevo trabajo con energía. Las 2 personas tienen el mismo evento, pero juicios diferentes. Y el juicio cambia su vida. Controla tu juicio. Antes de reaccionar, haz una pausa. Piensa, ¿esto es realmente tan malo o es mi mente la que lo hace grande?
Practica ver los eventos tal como son, sin añadir emociones negativas. Entrena tu mente para tener juicios más positivos y realistas. 3. La adversidad y el amor fati. Nadie quiere dificultades. Nadie quiere sufrir. Queremos una vida fácil y sin obstáculos. Pero la vida no es así. La vida tiene problemas, tiene dolor y tiene fracasos. El estoicismo nos enseña que la adversidad no es mala. La adversidad es necesaria. Es una oportunidad para ser más fuertes. Séneca, otro estoico, dijo: la adversidad es la ocasión para la virtud. Si nunca hay problemas, ¿cómo puedes practicar la paciencia? Si nunca hay dificultades, ¿cómo puedes practicar el coraje? La vida te pone a prueba, y en cada prueba puedes crecer. Mira la imagen que ves. Este filósofo parece fuerte, te señala, te dice: tú puedes. Piensa en una persona que perdió todo en un incendio. Al principio es una tragedia, es dolor, pero esa persona puede decidir: voy a construir mi casa de nuevo, voy a ser más fuerte que antes. Esa decisión, esa actitud es lo que los estoicos llaman amor fati, amor al destino. Significa amar todo lo que te sucede, lo bueno y lo malo, porque todo te hace más fuerte. Acepta la adversidad, no la veas como un castigo, sino como un entrenamiento. Cuando llegue un problema, no huyas. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo ser mejor gracias a esto? Cada obstáculo es una lección. Cada fracaso es una oportunidad para practicar tu fuerza. 4. El ahora y la acción. ¿Te sientes paralizado por la indecisión o por la espera de el momento perfecto? Muchas personas tienen sueños y metas, pero no empiezan. Quieren viajar, aprender algo nuevo, cambiar de trabajo, pero siempre esperan el momento ideal, y ese momento nunca llega. Los estoicos entienden que el único tiempo que existe es el presente. El pasado ya no está. El futuro no ha llegado. Solo tienes este momento, el ahora. Perdemos mucho tiempo preocupándonos por el futuro o arrepintiéndonos del pasado. Pero no podemos hacer nada con ellos. Solo podemos actuar en este instante. Mira la imagen de una persona planificando. Esa persona está actuando en el presente. Marco Aurelio, un emperador estoico, escribía sus pensamientos cada día. No esperaba un momento perfecto para reflexionar, lo hacía en el ahora. Si quieres aprender español, el momento perfecto no es el próximo lunes o el próximo mes. El momento perfecto es ahora. Puedes escuchar este audio, puedes leer un poco, puedes practicar una frase. Concéntrate en la acción, no en la perfección. No esperes el momento ideal. El momento ideal es este. Haz algo pequeño cada día que te acerque a tus metas. Actúa con coraje, incluso si tienes miedo. No pospongas tus sueños. Vive en el presente porque el presente es tu único poder. Ahora, un pequeño ejercicio estoico para terminar. La regla de los 5 minutos. Si tienes una tarea que no quieres hacer, 1. Dile a tu mente: solo voy a trabajar en esto por 5 minutos. 2.
Empieza la tarea ahora. No pienses, solo haz. 3. Después de 5 minutos, puedes parar. Puedes engañar a tu mente. Puedes empezar con poco esfuerzo, pero el estoico sabe que, después de 5 minutos, la inercia va a hacer el resto del trabajo. Tu ansiedad desaparece cuando empiezas a actuar. Empieza hoy. Empieza ahora. ¡Lo hiciste! Esperamos que hayas disfrutado de esta historia de inmersión en español y de estas lecciones estoicas. Para seguir acelerando tu aprendizaje, echa un vistazo a nuestros libros de lectura fácil, como Frankenstein y Viaje al centro de la Tierra. Nos vemos en la próxima historia.